Creo que cada uno de nosotros tenemos una historia ya marcada. Si regresamos a ver los años que ya han pasado, muchas cosas han acontecido, buenas, malas, de batallas, de luchas, victorias, derrotas. Bueno, tenemos mucho que contar, creo que cada uno de nosotros. Y esto me lleva a recordar también las instrucciones que recibía de mis padres y luego de los maestros en la escuela y así. Y luego escuchar en la sociedad que es importante los valores. Y bueno, no sé si han escuchado esto últimamente, todos quieren centrarse en los valores, a los niños, a los jóvenes, porque dicen esto es lo que necesitamos, los buenos valores. Y bueno, y ahí estamos dando vueltas con los buenos valores o valores de todo, como lo que está en la pantalla es una lista, sí, ahí está en desorden, no sé si los pueden identificar, solo es para que usted vea los valores que dice que, o que exige la sociedad para la humanidad, donde tiene que haber bondad, ahí dice templanza, compromiso, servicio, disciplina, gratitud, pasión, bueno, respeto, generosidad y una serie de cosas que las denominamos como los buenos valores para el ser humano. Qué bueno sería que cada uno de nosotros tomemos conciencia, la sociedad sobre todo, y todos nos marquemos en esto, pero parece ser que la realidad es otra, ¿sí? Aun cuando se habla de valores en las escuelas, colegios, donde sea, pues parece que a la mayoría no les importa mucho y se termina haciendo lo contrario, ¿sí? Bueno, ahora, esto me hacía recordar también un poco, no sé, algunos se han de identificar, contemporáneos, los más jóvenes tal vez no. Bueno, en mi tiempo ahí se calificaba en la escuela, se calificaba al final del trimestre o del año, ¿sí? Decían, para pasar del año, decían pues, acabó en conducta ¿con qué sabían decir? Bueno, decían, en conducta sobresaliente y aprovechamiento sobresaliente. Y bueno, después bajaba muy bueno, regular. Y bueno, yo les digo que siempre pasaba en conducta con sobresaliente. ¿Qué les parece? Bueno, y ahora digo, gracias. Bueno, y ahora, y en aprovechamiento también sobresaliente. Bueno, y ahora pensando en esto, digo, ¿cómo? Si tenía conducta sobresaliente he sido, pero el santo más que santo, ¿no? Pero no era tanto así, no sé, ahora cuestiono, digo, ¿por qué me pusieron sobresaliente en la conducta? Ante todo lo que uno se está aprendiendo en las cosas del Señor, y con esto lo que quiero mencionar es en cuanto a no tanto los valores, sino más bien como cristianos, como iglesia, la conducta cristiana. Y yo quiero mostrar a través de este pasaje que vamos a verlo en Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4, donde Filipenses capítulo 2, 2 y 4, donde en verdad para mí este texto siempre, para mí les digo, es como la regla de oro. ¿Qué quiero decir con la regla de oro? Que si como cristiano lo cumplo estos versículos, pues ya no necesito nada más como cristiano, yo les diría, ¿no? Si yo aplico esto, ya espero que el Señor, mi maestro, ¿sí?, me califique y me ponga conducta cristiana sobresaliente. Bueno, si es que logro esto, ya estoy hecho, les digo, como cristiano, ¿sí? Para mí ha sido unos versículos que lo he predicado, lo he enseñado, lo he meditado, lo he retenido en mi corazón. Esto para mí ha sido lo fundamental en la vida cristiana. Que si, repito, que si lo logro o lo logramos cumplir con esto, ya, sobresaliente en la conducta cristiana. Vamos a ver qué dice estos versículos entonces, y luego voy a sacar algunas conclusiones de este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Punto. ¿Qué tal esto, no?
¿Qué tal este mandato que nos da el Señor? Donde para mí, les digo, está envuelto toda la vida cristiana, todo lo que es la conducta, y también pues aquí caen todos los valores que la sociedad muestra y quiere que lo apliquen a toda la humanidad. Bueno, aquí está inmerso todo. Y no se diga para nosotros como creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y lo reconocemos como el Maestro, y reconocemos también que ahora somos sus discípulos, sus alumnos, sus aprendices, los seguidores de Cristo, como queramos verlo. Bueno, el Señor dice, muy bien, entonces hagan esto. Les digo así de una, este texto, para mí, les digo, imposible. Imposible, esto yo no puedo hacerlo. Yo digo, hasta aquí llego, ¿sí? Para mí estos versículos sí que me hacen reflexionar y me hacen pensar bastantísimo. Y ahora como creyente, sí, sigo batallando y quiero ser bien honesto, bien sincero, pues yo les digo, aquí me falta. Entonces, si el Señor me califica ahora la conducta, ya no voy a sacar sobresaliente. Si me pone bueno, no sé, es bastante. ¿Me entienden? Quiero que usted piense en esto y cómo es esto, en qué consiste la conducta cristiana para aplicar todos estos versículos. Unas 3 cosas que quiero mostrarles. En primer lugar, vamos a ver que esta conducta cristiana tiene que ver con ser altruista. Sí ha escuchado esta palabra, ¿no? Pensé mucho en esta primera parte del versículo 3, donde nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Entonces, cuando dice no hagan nada, yo me freno un poquito, dice, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis actividades? En la familia, como ciudadano, en la iglesia, donde quiera que esté. El Señor me dice un ratito, no hagas nada, o sea, lo que tienes que hacer por egoísmo o vanidad. Y ahí sí que me freno bastante, y aquí les puse en cuanto a la conducta cristiana, tiene que ser altruista. Esta palabra contiene muchas cosas, tiene que ver con generosidad absoluta, tiene que ver con bondad hacia los demás. Aquí están los valores, ser solidario, y muchísimo más encierra esta palabra altruista, cuando aquí el Señor dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Bueno, entonces, ¿y ahora cómo vivo una vida sin egoísmo? Cuando en realidad el egoísmo es un pecado, algo que es parte como de nuestra naturaleza. Y a veces esto sale a flote a la superficie y a veces quedamos mal porque en verdad, sin darnos cuenta, sale a flote el egoísmo, el ego que está en nosotros, el yo que está en nosotros. Y aquí nos dice que no hagamos nada sin egoísmo. El egoísmo tiene que ver con la ambición, o ser ambicioso, ser codicioso. Tiene que ver con la usura, tiene que ver también con la envidia, la avaricia. Incluso tiene que ver con la miseria. Tiene que ver con lo materialista. Digo esto de la miseria también porque ya voy a mostrar un poco más adelante, porque Pablo mismo decía, vean, yo soy un pobre miserable, dice en Romanos 7, ¿no? Ya lo explico un poquito más en esto de cuando el Señor dice, no hagan nada por egoísmo. Y ahora, ¿cómo lo saco el egoísmo de mi vida para tener una conducta correcta como cristiano? Porque eso me está exigiendo el Señor, esto me está demandando, no hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Cómo saco el egoísmo? Bueno, aquí nos da algunas instrucciones el Señor en su misma palabra. Por ejemplo, en Proverbios 14:30, el que escribe, Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, y que escribió Proverbios, ahí en 14:30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Que haya paz, que haya tranquilidad en nosotros, en nuestro cuerpo, que haya sanidad física, mental y de todo. Dice, pero el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia, que tiene que ver con el egoísmo, pero la envidia corroe los huesos. El Señor sabe muy bien esta situación, y entonces dice, bueno, si tú eres un envidioso, un codicioso, un avaro, un miserable, y uno que tiene que ver con esto, con el egoísmo, pues prácticamente está diciendo, te estás acabando internamente, te estás destruyendo, tus huesos se están consumiendo. Eso nos está diciendo el Señor, ¿no? Pero el que saca de su vida el egoísmo es el que tiene un corazón tranquilo y le da vida al cuerpo. Qué alivio esto, ¿no? Qué bueno sería que de nosotros salga completamente
el egoísmo, sacarlo de raíz de nuestros corazones y que no haya absolutamente nada de egoísmo. Porque el Señor nos está diciendo, pues, que no hagamos nada por egoísmo. Parece ser que todas las cosas, en verdad, lo hacemos por egoísmo, consciente o inconscientemente, porque todo lo queremos para uno. Cuando decimos, es que yo valgo, es que yo quiero esto, es que yo necesito, es que tiene que... Cuando yo estoy usando ya el yo, pues estoy mostrando que soy el peor de los egoístas. Ahí sale a flote todo esto, ¿no? También en Eclesiastés, Salomón escribe también este libro que es bien interesante ahí. Eclesiastés habla mucho acerca de este tema. Eclesiastés 4:4, Salomón escribe de esta manera. Dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan ¿qué? Envidias. Esto es egoísmo. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Interesantes estas tres cosas que sale aquí en este versículo. Primero dice que él vio que tanto el afán, el corretear aquí en este mundo, qué afanosos que somos a veces en las cosas que no son a veces constructivas, sino más bien en las cosas del mundo, nos afanamos tanto. Y también sé como el éxito, queremos siempre el éxito, no es que está mal, está bien, pero si ese es nuestro enfoque y queremos y nos afanamos solo por esto y esto, dice, en la vida despiertan envidias. Si tú dices, estás haciendo esto, ¿sí? Estás afanado y quieres éxito y por cualquier costo y como sea, pues lo que está pasando es que en tu vida estás alimentando a tu ego. Te estás volviendo más egoísta, más envidioso. Pareciera ser que fuera lo contrario, ¿no? Si ya llegó al éxito, pues bien, entonces que los demás también tengan éxito. No, el Señor conoce muy bien que mientras más llegamos alto, pues queremos más y esto como que no tiene fin. Y por eso aquí dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y lo que viene es bien interesante. Dice, y también esto es absurdo. En otras palabras, el Señor está diciendo, vean, esto es lo más absurdo de la vida. ¿Y cuántas veces estamos metidos en esto? En las cosas absurdas que no tienen ningún sentido. Y el ejemplo que pone dice, esto es como correr tras el viento. ¿Han visto ustedes alguien que corra tras del viento? O sea, aquí Salomón expresa esto, porque es absurdo esto. ¿Quién corre tras del viento? O sea, es en verdad una vida absurda. Esa es la vida que a veces se tiene y que tiene que ver con el egoísmo. Y el Señor dice, mostrándonos su conducta o la conducta, cómo debemos tener nosotros como creyentes, dice, no hagan nada por egoísmo. Ya, en el Nuevo Testamento, Pablo en Romanos es todavía un poquito más claro aún, en Romanos 2:8 dice, pero los que por egoísmo, ¿sí? Pero los que por egoísmo rechazan la verdad, ¿cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. A veces ha sido el egoísmo que genera el rechazo a la verdad, a la palabra. Dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad, para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Claro, si somos egoístas, nos adentramos a esto y rechazamos esto, prácticamente estamos descarriándonos hacia el mal, hacia la maldad, hacer lo contrario a la voluntad del Señor, y por eso el Señor dice, recibirán un castigo de Él, una disciplina. Entonces, tengamos cuidado en esto. Por eso dice el Señor, no hagan nada por egoísmo y también que no hagamos nada con vanidad. La vanidad es otra cosa difícil en nosotros, ¿sí? A veces sin darnos cuenta somos los más vanidosos. La vanidad tiene que ver con ser presumidos. ¿Cómo a veces presumimos de las cosas pequeñas o grandes? Es impresionante esto, ¿no? ¿Cómo sale de nosotros de esta situación la vanidad, la presunción y también la arrogancia? Y también cómo a veces buscamos la gloria personal, que todos ojalá nos aplaudan, que todos nos reconozcan, que somos los mejores. Esa a veces anhelamos, ¿no? Está en nuestros corazones, esa es nuestra naturaleza. Y ahora el Señor dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Y ahora, ¿dónde lo dejamos el egoísmo? ¿Dónde lo dejamos la vanidad? ¿Cómo quitamos todo esto? Hay aquí un buen punto que nos muestra el Señor. Yo creo que aquí el que escribió el Salmo 119, que es un salmo el más grande, sí, de los 150 salmos, y cada versículo dice algo
impactante en cuanto a lo que es la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 119, aquí nos da pautas, sí, para esto. En el versículo 37, el salmista dice: aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. No sé si es que algún momento usted ha orado de esta manera. Esta es una oración. Esto está pidiendo este salmista al Señor. Le pide dos cosas. Aparta de mi vista, aparta mi vista de cosas vanas. Señor, pues aléjame de toda la vanidad, aléjame de todo el egoísmo. Yo no quiero caer en todo esto, le está pidiendo en otras palabras aquí el salmista, sino que dice: dame vida conforme a tu palabra. Señor, yo quiero vivir de acuerdo a esto, no quiero vivir de acuerdo a lo que yo quiero, a mi vanidad, a mi egoísmo. Señor, deja lejos de esto, quítame de esto, y quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Buena oración, ¿no? Que podríamos practicarla de aquí en adelante. Si es que queremos en verdad mostrar, en primer lugar, a nuestro Señor y a la iglesia y a todos una buena conducta cristiana, como tiene que ser. Es lo que dice aquí el salmista, pero más específico aún, el apóstol Juan, ahí en su primera carta, en el capítulo 2, 16, 17, todavía nos aclara un poquito más con esto de la vanidad. Dice: porque nada de lo que hay en el mundo, ¿sí? Nada de lo que hay allá afuera, dice, en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen ¿de quién? De Dios, sino ¿de quién? Del mundo. Entonces, toda la arrogancia, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que está afuera, todo es engaño, todo es falso. Eso no proviene de Dios, eso proviene ¿de dónde? Del mundo. Y el versículo 17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, eso se va a destruir, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya, este es otro principio, otro punto para irnos alejando de lo que es el egoísmo, la vanidad, y que esto vaya, ojalá, decreciendo, que vaya saliendo de nosotros, para así poder mostrar, como digo, al Señor una buena conducta como cristianos que somos, ¿sí? Entonces, esto es el primer punto. Una conducta cristiana tiene que ver con ser altruista, ¿no? Que ser bondadoso, solidario, de todo esto. Esto me hizo pensar en algo. ¿Se dan cuenta que el aparatito, el celular, somos bien bondadosos con el celular? Tanto le cuidamos. Sí, es algo importante, una herramienta buena para nuestra vida. Ahí tenemos muchas cosas importantes, pero parece que somos altruistas con el celular que con los demás. ¿Se ha dado cuenta? Pues más nos importa que esté bien cuidado nuestro aparatito que nuestras familias, en la iglesia, lo que sea. Más nos centramos en esto. Si ven, así a veces nosotros erramos en esto. Y más bien tengamos cuidado, tiene que ser altruistas con los demás, ser bondadoso, preocupado por los demás, ¿sí? Eso en primer lugar, en cuanto a la conducta cristiana. En segundo lugar, tenemos que ser, yo lo puse aquí, esta parte, en este segundo punto, la conducta cristiana tiene que ver con excelencia en la mayordomía. ¿Por qué? De aquí saco de la segunda parte del versículo 2, dice, bueno, que no hagamos nada por egoísmo o vanidad. Bien, espero que esté más o menos claro. Y ahora dice más bien, bueno, nos pone la alternativa. Primero nos dice, no hagas nada por egoísmo o vanidad. Lo que tienes que hacer es así. Por eso dice, más bien, tienes que hacer lo siguiente. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y aquí se nos pone un poquito, les digo, para mí, un poco difícil. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Señor, y ahora, ¿cómo veo a todos los demás superiores a mí? Me pregunto. Si afuera está una persona que me roba, es un ladrón, lo que sea, pues debo considerarlo como superior. Es lo que estoy entendiendo. A todos tengo que considerarlos como superiores a mí. Y ahora, Señor, ¿pero qué hago? ¿Cómo cumplo todo esto? ¿No? Yo me cuestiono. El Señor dice, pues, con humildad. Bien, y ahora la humildad.
Bueno, la humildad para mí es el fruto ¿de qué? De haber dejado el egoísmo y la vanidad. Por eso dice, no hagas nada por egoísmo o vanidad, más bien. Entonces se supone que si yo con el poder, con la ayuda del Señor, dejo de ser un egoísta y uno que es vanidoso, entonces sí, tal vez se prende una pequeña luz que se llama humildad. Porque con humildad yo debo considerar a los demás como superiores a mí mismo. Entonces, la humildad prácticamente tiene que ver con obediencia, con sumisión, fidelidad al Señor, rendirnos completamente al Señor. Y aquí es donde les puse hace un momento, tenemos que considerarnos miserables. Para ser humildes, disculpen, ya lo explico esto, ¿no? Tenemos que considerarnos miserables. ¿En qué sentido? Hace un momento cogí lo del apóstol Pablo. Justamente hoy, para los que estamos siguiendo la lectura de la Biblia, hoy nos tocaba leer Romanos 7. Y ahí ese capítulo de Romanos 7 es extraordinario. Y ahí Pablo nos muestra sus luchas. Él dice que con su mente, bueno, está tan claro en su mente y con su mente está claro de que él tiene que obedecer al Señor, tiene que hacer esto porque el mismo Pablo escribe Filipenses. Con su mente está bien lo que tiene que hacer, pero dice, hay algo en mí que me hace hacer lo contrario. Él dice, para mí está claro que yo debo ser humilde, debo considerar a los demás como superiores a mí mismo, pero hay algo que me impide y me hace hacer lo contrario. Era la lucha que tenía Pablo, como todos nosotros, cuando empezamos a querer ser obedientes al Señor. Y después él dice, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me puede apartar de todo esto? En otras traducciones dice, soy un pobre miserable. El apóstol Pablo se consideraba de esta manera, ¿no? Por eso yo puse aquí, para ser humildes, yo creo que debemos, o la humildad tiene que ver con nuestra miseria. Somos miserables. ¿Sí me entiende esto, no? Es nuestra miseria, a lo que quiero llegar es a esto, a que para entender lo que es la humildad y aplicar la humildad, como digo, tenemos que ser o entender que somos miserables en el sentido de ¿qué? De que no tenemos absolutamente nada. Todo le corresponde al Señor. Por eso aquí puse excelencia ¿en qué? En la mayordomía. Ser excelentes en ser buenos mayordomos. Y aquí tenemos que hacerlo ¿con qué? Con humildad. Con humildad. O sea, la humildad prácticamente es reconocer nuestra condición, reconocer lo que nosotros somos. No somos nada. Dios nos ha dado todo para que nosotros administremos y que seamos buenos mayordomos, ¿sí? Porque, repito, todo lo que tenemos no nos corresponde, no somos dueños, el dueño es el Señor. Entonces, yo quiero mostrar algo aquí con un ejemplo con Job. Job es un ejemplo de todo esto. Ahí tienen Job 1:21. Para mí Job fue un hombre justo, un hombre piadoso de Dios, un hombre que en verdad pues reconoció lo que es la humildad y también quiso aplicar en su vida todo esto, ¿no? Job 1:21 nos expresa de esta manera. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué entendió Job? Prácticamente, vean, Job no le faltaba nada. Job tenía todo, el Señor le había hecho próspero en todo, le había bendecido de todas las maneras. Y en un cierto momento, de la noche a la mañana, ¿qué hizo el Señor? Le quitó absolutamente todo. ¿Sí? Y ahí es donde escribe Job esto, y reconoce que vino desnudo y asimismo tiene que partir desnudo, porque él dijo, en verdad, yo no he tenido nada. Yo no he tenido nada aquí, porque todo es del Señor. El Señor quitó, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es humildad. Esto es humildad.
Reconocer que si bien es cierto, lo que tenemos, bien, no es nuestro, pero gracias Señor, pero estar conscientes de que Él nos puede quitar y que nos quedemos de la misma manera con el gozo que nos da el Señor. Por eso Pablo también en esta misma carta, después lo hemos de ver en Filipenses, ¿no? Dice, bueno, yo a la final aprendí a vivir de esta manera. Aprendí a vivir contento, sea en abundancia o escasez. Para mí es igual, porque él entendía lo que era la humildad. La humildad es esto. Si tengo suficiente, si tengo mucho, pues mi actitud debe ser la misma que cuando no tengo absolutamente nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue en esta misma carta de Filipenses, ¿no? Después, como digo, lo hemos de ver esta parte. El ejemplo es claro en Job de humildad, pero el mismo apóstol Pablo en Colosenses 3:12 dice de esta manera: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, sí, espero que los que estemos aquí seamos parte de este grupo, que el Señor nos escogió, que somos santos y amados, en otras palabras, que nos hemos convertido ya a Cristo por la fe. A eso está diciendo aquí en este versículo. Entonces, para todos ellos, dice el Señor, revístanse de afecto entrañable y de bondad, y aquí viene humildad, amabilidad y paciencia. Entonces, sí tenemos la facultad y el poder del Evangelio que está en nosotros, Cristo, en otras palabras, para poder, en verdad, vivir en humildad, ¿no? ¿Sí? Humildad. Por eso es que algunos confunden también un poquito esta palabra humildad. Dice, es el que no tiene nada, es el pobrecito. Pero no es necesariamente esto. Más bien es reconocer que aún teniendo lo que yo tengo, pues no tengo absolutamente nada. Soy pobre. Por eso una de las bienaventuranzas, o empieza diciendo Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurado, dichoso ¿quién? Los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu bien pueden tener muchos millones, pero son pobres en espíritu porque han entendido de que no tienen absolutamente nada, que todo le pertenece a Dios. Y por eso tenemos que ser buenos mayordomos, porque el Señor ha puesto en nuestras manos todo esto, nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes, todo, absolutamente todo. Y tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores. Y aquí es donde en verdad podemos entonces, ¿cómo estamos ahí? Allá. Sí, entonces ahí podemos considerar como superiores a los demás, y aquí Romanos 13:1 nos dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Por qué puse este versículo? Hablando de que debemos considerar como superiores a los demás, como a nosotros mismos, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué puse este versículo? Todos deben someterse a las autoridades públicas. Y bueno, en Efesios también nos dice que, en Efesios 5:22, que nos sometamos unos a otros. También nos dice, habla de un sometimiento. Pero aquí puse como ejemplo cuando nos habla de humildad y también de la mayordomía. Versículo Romanos 13:1. Miren, si nosotros hemos entendido lo que es humildad y que nosotros tenemos que ver siempre a los demás como superiores a nosotros mismos, no se diga a las autoridades que están de turno. Bueno, sea quien sea, aquí el Señor nos manda que nos sometamos a la autoridad. Pero aquí es donde se da cuenta, falla nuestra conducta cristiana. En vez de someternos, ponemos en mal, criticamos, hablamos. Es impresionante lo que uno se puede ver, no solo en el mundo secular, también en la iglesia del Señor. Como cristianos pues están en contra, critican y de todo. Si bien es cierto, hay errores y de todo, pero a nosotros no nos corresponde esto. Estar juzgando ni criticando a las autoridades, porque en verdad pues son superiores a nosotros, es la autoridad que Dios ha puesto. Y deberíamos tener un poquito más de cuidado en ese sentido, porque estamos aprendiendo de que sí, debemos con humildad considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, pues bien, no se diga a las personas que están gobernando. Es importante. En 1 Timoteo incluso nos manda el Señor que debemos orar por las autoridades para que ellos se conviertan, para que ellos conozcan al Señor. Esa es nuestra responsabilidad.
Debemos ser mayordomos en esto también. Entonces, hermanos, sí, para mí es muy importante, sí, esta parte de considerar a los demás como superiores a nosotros, no, empezando por nuestras propias autoridades. Debemos orar por ellos y también mucho respeto, así como a los demás, a quien quiera que sea, ¿no? Ahora no hablo de autoridades, a los demás, eso nos está diciendo el Señor. Y para esto se ha requerido mucha humildad. ¿Quiénes somos nosotros, sí, para criticar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros, pues, para decir si está bien o está mal de los demás? Por eso el Señor nos dice más bien, mira, sácate la viga que está en tu propio ojo y luego puedes sacar la astilla de tu prójimo, ¿no? Pero parece que nos falta todavía sacarnos la viga, porque esto nos sale a flote y enseguida, pues, juzgamos a quien sea. Esto es no tener humildad, ¿sí? No tener humildad y nuestra conducta cristiana pues está yendo a los suelos. Así sería, ¿no? Entonces debemos tener un poquito más de cuidado, trabajar en esto. Y hablando de lo que es la humildad, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, me hizo pensar en esto. Me hizo pensar en una empresa donde hay muchos trabajadores, muchos empleados, donde hay una cierta jerarquía, donde de pronto está el dueño, el gerente general, el que está a la cabeza de toda la empresa. Después siguen otros empleados, no sé, ahí en contabilidad, secretarios. Bueno, piensa en todo esto, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y quién está al último? Porque hay una jerarquía, ¿no? Incluso de acuerdo a la jerarquía, incluso son los sueldos. ¿Quién es el que recibe menos en una empresa? ¿Quién es el que recibe menos? No lo diga. Bueno, en la mañana me dijeron el barrendero, dijo, ¿no? Bueno, hay que respetar mucho, o sea, no, pero se ve esto en la sociedad. Ahora, no se diga en el ejército, tal vez esto es más fácil, ¿no? El soldado, pues, tiene superiores hacia arriba, bastantísimos, ¿no? Entonces el pobre soldado tiene que someterse en todo. Todos en el ejército para el soldado son superiores, ¿o no? Pues bien, más o menos para pensar un poco en nosotros como cristianos, ¿qué somos? Somos los soldados rasos, somos los barrenderos, lo que sea, el último. Eso somos nosotros, ¿no? Para considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Aun cuando usted sea el gerente, el que está arriba, pues póngase abajo. Eso está diciendo el Señor, eso es humildad. Sigue trabajando, sigue teniendo su puesto, hágalo con toda excelencia, pero considérese que está abajo, porque los demás son superiores a usted. Ese es el principio que nos está mostrando aquí. ¿Lo vivimos esto? ¿Cómo lo aplicamos? Por eso yo les decía, a ver, un ratito en esto, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Señor, a ver, yo les decía en la mañana también, yo estoy luchando también esta parte. No es que yo estoy cumpliendo 100% y aquí falló bastantísimo. Para mí, le decía, Señor, y ahora, aquí sí que ya me pusiste en jaque, diría, ¿no? No sé usted cómo lo ve esta parte. ¿Cómo yo considero a todos, absolutamente todos, como superiores a mí? O sea, yo estoy abajo, soy el último. Y tengo que actuar y vivir de esa manera. No, ni siquiera fingido, sino que haciendo de una manera real. Eso es humildad. Cuando en verdad nos rebajamos completamente. ¿Y saben cuál es el ejemplo? El ejemplo fundamental, el ejemplo visible de todo esto. ¿Saben quién es? Es Cristo. Él es el modelo. Él se rebajó voluntariamente, tomó la forma de siervo. Esto ya viene la otra semana, esta predicación. Ahí está el ejemplo de Jesús para nosotros, ¿no? Y nosotros, si somos sus discípulos, somos sus seguidores, pues tenemos que en algún momento llegar, como es el propósito de Dios, a su estatura. Que vivamos en completa humildad. Él, teniendo todo, pues vino acá a la tierra y mostró que no tenía nada. Se despojó de todo y vivió en completa humildad porque él no tenía ni siquiera dónde recostarse, ¿qué? La cabeza, ¿no? No tenía nada, siendo dueño de todo.
Y por eso en el versículo 5, después de lo que estamos viendo, como digo, esto viene la otra semana, dice, la actitud de ustedes debe ser como de ¿quién? Como la de Cristo Jesús. Ahí está la humildad. ¿Cuánto nos falta para llegar a este nivel? Para que el Señor nos ponga en la libreta de calificaciones, bueno, será en mi tiempo, en la libreta de calificaciones, conducta cristiana sobresaliente. Tenemos que alcanzar, ese es el punto. Ya lo voy a mostrar al final. Gracias, hermana Lucita. Tenemos que alcanzar, ese es nuestro objetivo. Y cuando yo les digo, yo estoy luchando, pero yo estoy pidiendo al Señor, Señor, yo quiero llegar a ese objetivo. Quiero hacer esto. Quiero ser el último de todos, de quien quiera que sea, así como tú. Y ahora, el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Cómo me va a instruir? Ahí sí que me va a dar palo, les digo, ¿no? Tal vez con pruebas, con tantas cosas, hasta que nosotros, o hasta que yo llegue a ser una persona en verdad sierva del Señor. Es este el proceso. Así nos está exigiendo. Esa es la conducta cristiana. Por eso les dije al inicio, para mí estos versículos es la regla de oro. Si yo cumplo, si cumplimos esto, les dije ya, no hagamos nada más, ya hemos hecho todo. Pero aquí está la realidad. Bien, y en tercer lugar, que va un poquito parecido a esto, es en el tercer lugar, disposición a hacer el bien siempre, ¿no? De hacer o hacer el bien siempre. El versículo 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Bueno, esto vaya con lo anterior, y más bien tenemos que velar por los intereses ¿de quién? De los demás. No por nuestros intereses, sino por los intereses de los demás. Y aquí, otra vez voy a mostrar con unos versículos lo que la Biblia nos muestra con respecto a esto, ¿no? Empezamos con Romanos 8:34. Jesús fue bien claro, bien específico. Dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Ya, ese es el primer paso. ¿Para qué? Para seguir a Jesús, para convertirnos a Jesús, para recibir la promesa de la vida eterna, nuestra conversión. En otras palabras, está diciendo, si alguien quiere, en verdad, pues tener vida eterna, tiene que convertirse en mí, tiene que ser mi discípulo, tiene que empezar de esta manera, tiene que poner la fe en mí y en todo lo que yo voy a decir. Pues bien, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo estamos en el primer punto. Negarse a sí mismo es sacar todo el yo, todo el egoísmo, toda la vanidad. Esto tiene que ir quedando fuera. Si en verdad queremos ser discípulos de Cristo. El Señor nos está diciendo esto, ¿no? Para velar por los intereses de los demás. Si no sucede esto en nosotros, esto va a ser imposible cumplir este mandato de velar por los intereses de los demás. Porque siempre voy a estar velando por mis propios intereses. Es que esto es para mí, esto me interesa a mí, es que esto y lo otro. Mientras no cambie de esta forma de pensarlo, pues no voy a cumplir con esto. No voy a ser verdadero discípulo ¿de quién? De Jesús. Pero hay algo más aquí. Por ejemplo, Juan el Bautista ha escuchado este versículo, lo ha leído, ¿no? Cuando Juan el Bautista creo que entendió también esta situación y por eso él dijo a él, ¿a quién a él? A Cristo. A él le toca crecer y a mí menguar. ¿Qué significa esto, no? Dice, bueno, si yo estoy consciente de esto, de que yo debo velar por los intereses de los demás y necesito pues despojarme de todo el egoísmo, la vanidad y ser en verdad humilde, entonces Señor, yo quiero pues que tú crezcas en mí y lo que yo soy, eso tiene que decrecer. Que ojalá un día salga completamente todo y que en verdad pues solo tú reines en mi vida. Es el objetivo, es el propósito como cristianos. Que un día en verdad sea Cristo el que reine completamente nuestra vida, no a medias, no cuando nos conviene, sino que un día que sea el Señor el que realmente gobierna nuestra vida. Que haya totalmente un decrecimiento en nosotros, en lo que nosotros somos, o que esto mengue para que Jesús salga a la luz en nosotros. Que
que salga a la superficie, que se vea en nosotros, en nuestra conducta, el reflejo de ¿quién? De Cristo. Pero es necesario nosotros menguar para que Él crezca. Pero más claro todavía nos menciona el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Si ustedes pueden ver otro versículo muy conocido. Pablo, él sí que fue muy claro, como digo, muy específico. Él dijo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Él entiende que pues su vida fue crucificada con Cristo y ahí, en otras palabras, dijo, yo me uní un día a Cristo, yo pues entregué mi vida a Cristo y entonces desde ese momento ya no vivo yo. Ya no estoy yo. El egoísmo se fue, sino que dice, ahora, sino que Cristo vive en mí. Parece que ya no es como ni siquiera aquí Juan el Bautista. Aquí ya está diciendo que ya no existe nada de él. Porque con Cristo ha sido crucificado y ya no vive él, sino que ahora Cristo vive en el interior de Pablo. Y luego dice, entonces esta es mi vida cristiana, esta es mi conducta cristiana. Lo que ahora vivo, dice, en el cuerpo, o lo que es mi vida, en otras palabras está diciendo Pablo, lo vivo por la fe en quién, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, la vida del cristiano, pues tiene que ser de esta manera. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora vivo, puesto mi mirada en quién, en Jesús. Mi mente, mi corazón, todo tiene que estar bien puesto, bien alineado a Cristo, a mi Señor. Y por eso dice, y ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, pero da las razones, ¿no? ¿Por qué lo hace esto? ¿Por qué? Buenas razones que Dios, que Pablo pone ahí, dice, porque Él me amó y dio su vida por mí. Parece que Pablo en ningún momento se distrajo o se olvidó de lo que Jesús hizo por él en la cruz. Esto parece que siempre ardía en su corazón, en su ser. Era la pasión de Pablo. Y entonces sí, él dijo esto, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces cuando vivimos de esta manera, sí podemos cumplir el requerimiento de Dios, este mandamiento. Y sí podemos ver en el apóstol Pablo cuántas cosas que él hizo porque cumplió. Y por eso él mismo escribe, ¿no? Filipenses. Si no, pues no hubiese escrito. ¿Cómo se atrevía Pablo a escribir estos 2 versículos que estamos revisando ahora, no? Esto era una realidad para él. Él dijo, sí, se puede con el Señor Jesús, con su poder, con su fuerza. Sí se puede hacerlo y por eso él lo escribe una y otra vez de distintas maneras. Entonces, aquí llegamos a un punto donde la Biblia nos muestra de una y de otra forma, e incluso lo que voy a mencionar no está en una lección del obrero fiel, está en todo el obrero fiel 3, el módulo 3, donde todas las lecciones nos hablan de los unos a los otros. ¿Cómo es esto? Una lección dice que nos amemos los unos a los otros, que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. Y así sigue todas estas lecciones. Entonces, cuando nosotros vamos acumulando esto, asimilando y lo vamos viviendo unos por otros, entonces sí que estamos velando por los intereses ¿de quién? De los demás. Es porque Cristo, en verdad, vive en nosotros. Por eso yo les confieso, aquí les digo, este es también mi responsabilidad, mi lucha, mi trabajo, y estoy batallando contra todo esto. Porque humanamente, les repito aquí, esto sí que lo veo difícil, pero no imposible, no imposible. Si un Job, si un Pablo, si un Juan el Bautista lo hicieron, pues ¿habrá alguna diferencia con nosotros los que hemos creído? ¿Habrá alguna diferencia? Vamos a decir, es que fue Job, Job, Juan el Bautista, Pablo, eran idénticos a nosotros, eran otros seres humanos más, que por la gracia del Señor, ellos también fueron regenerados, transformados,
y lucharon y batallaron y cumplieron con el objetivo de sacar sobresaliente en la conducta cristiana. Pues ese es el reto para nosotros. Hacia allá estamos caminando, hacia allá estamos avanzando para día a día mejorar en nuestra conducta como cristianos. Por eso aquí también quiero mencionar que es Cristo en realidad en nuestras vidas como centro, como Rey, como Señor, como Salvador, el que puede generar todo esto. Si en verdad la sociedad del mundo está buscando que la gente tenga buenos valores, pues así no lo va a conseguir, porque solamente es a través de Cristo. Solo Él puede transformar, solamente Él puede cambiar, solamente Él puede regenerar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y no solo esto, sino que Él transforma o cambia nuestro destino eterno. Es Cristo en nosotros, la fe en Él, que nos puede hacer nuevas personas, como digo, con una nueva mente y también con una esperanza de cambio. Una esperanza de que sí, las cosas van a ser diferentes en nuestra vida, en nuestra familia. Es que si hay una regeneración en nosotros como creyentes, algo va a acontecer en nuestro matrimonio, algo va a acontecer en nuestra familia, algo va a acontecer en nuestra iglesia, algo va a suceder en nuestra ciudad, algo va a acontecer en las naciones. Porque ahora estamos mal. Estamos, como naciones y todo, como país, estamos luchando bastantísimo contra todo esto. Por eso yo decía antes, si las autoridades conocieran todo esto, esta tiene que ser nuestra oración, para que todos nosotros acá como ecuatorianos pues tengamos una manera diferente de ver las cosas, pero como Dios ve a través de su evangelio. Cambiaría la situación. Mientras tanto, si no pasa esto, la situación se agrava. No hay solución. Ese es mi punto de vista. Así lo veo. No sé usted cómo lo entiende, pero yo estoy expresando lo que yo estoy viendo y cómo puede venir esto y cómo puede empeorar. Pero es nuestra responsabilidad, primero como creyentes, mostrar que sí, con el poder de Dios, podemos hacer cambios en nuestra vida y que sí, con nuestro testimonio y con predicar el evangelio a los demás, y si ellos por la gracia de Dios se convierten, pues va a haber más cambios en nuestra sociedad. Ese es el propósito de Dios, bendecir a las naciones, pero nosotros ya hemos sido bendecidos, seamos canales entonces de bendición para los demás. Por eso, hermanos, yo creo que la conducta de un cristiano requiere, aquí lo puse esto, ¿no? Pensando en mí mismo, un alto nivel espiritual. No es que yo tenga un alto nivel espiritual, esto requiere de muchas cosas aquí, pero, aquí lo puse, pero esta no es inalcanzable. No nos desanimemos aquí, digamos, no, esto sí, creo que ahí hasta aquí llego. No, esto sí es posible, esto se lo puede alcanzar con el poder de Dios. Por eso Él pone. El Señor en el día a día va moldeando a sus hijos hasta alcanzar su estatura, porque ese es el propósito de Dios, que lleguemos a ser como Cristo. Cada uno está en el proceso, por un acaso, ¿no? Tal vez unos más, otros menos, pero ahí vamos avanzando en todo esto. La responsabilidad entonces del que cree o del creyente es tomar conciencia de lo que es la nueva vida en Cristo. Concientizar lo que somos ahora, la nueva vida que Cristo nos ha dado, y aplicar paso a paso las instrucciones divinas que están aquí en la Biblia. Y lo puse esta parte, ¿no? Aun cuando el costo puede ser muy alto, va a requerir de muchas cosas. Porque cuando vemos que se pone un poco difícil, como que aflojamos. No nos demos por vencidos. Como digo, a veces el costo puede ser alto. Cuando vemos a Job, a Pablo, los que mencioné, el costo fue alto. Pero a la final, sí salieron victoriosos. Pudieron mostrar que sí se puede con el poder de Cristo cumplir estos requerimientos y tener una buena conducta como cristianos. Para que el mundo sepa, para que el mundo conozca que hay un rey sobre todos los reyes, un salvador, un gobernante supremo, para que el mundo sepa quién es Jesús, para que el mundo sepa que hay un camino que puede conducir a la eternidad, a estar con Dios. Para esto es importante también nuestra buena conducta como cristianos.
Bueno, hermanos, vamos a continuar con la cena del Señor. Esto lo hacemos cada primer domingo del mes. En la mañana también decía, el Señor nos muestra y nos invita a que siempre lo hagamos cuando nos congregamos en su nombre. Aquí lo hacemos por lo menos una visita al mes y está bien, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos y qué significa todo esto, no? En primer lugar, es una ordenanza de nuestro Señor Jesús, que cuando estemos reunidos lo hagamos esta cena, ¿sí? Reunidos en su nombre, pero también el Señor dice que al participar en la cena del Señor o cuando tenemos la cena del Señor, que traigamos a la memoria o recordemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Parece que Pablo lo recordaba todos los días, ¿no? Dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto tenemos que recordar todo el tiempo y no se diga cuando estamos aquí congregados como iglesia, unidos como hermanos, sí, que somos en la fe y poder participar juntos con alegría, con gratitud, ¿sí? Y la cena del Señor pues tiene también su contexto, ya en el Antiguo Testamento, esa fiesta de la Pascua, que también el Señor pues ahí mostró, instituyó esta fiesta para los judíos, de que ellos tenían que celebrar cada año un recordatorio, ¿sí? Una gran fiesta que ellos hacían para recordar lo que el Señor hizo allá en Egipto cuando los sacó de la esclavitud, ¿sí? Y los llevó a esa tierra donde fluía leche y miel, Canaán, todo lo que esa tierra que el Señor había preparado. Es el contexto de la cena del Señor. Para nosotros hoy en día sería esto, ¿no? De que el Señor pues nos sacó de la más, yo diría, grande o densa esclavitud del pecado, nos dio libertad, nos dio vida eterna, nos rescató de todo esto por la fe en Él, ¿sí? Entonces ahora tenemos esa libertad, somos hijos de Dios, ¿sí? Y Él nos está llevando ¿a dónde? Nos está llevando a una nueva tierra, la nueva Jerusalén, dice, ¿no? El cielo. Entonces vamos camino hacia allá y la cena del Señor prácticamente es traer a la memoria todo esto. Recordar cuán esclavos éramos del pecado, de la maldad, de la condena y ahora por la fe, repito, el Señor nos ha dado libertad. Si tomamos conciencia de esto, pues al celebrar la cena del Señor lo vamos a hacer con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha gratitud. Entonces, si usted es un creyente, quiero que recuerde todo esto. Pero de igual manera, si de pronto usted se identifica como que Cristo no es todavía el centro de su vida hoy el Señor le está hablando también a usted, le está dando la mejor oportunidad para que usted se arrepienta y crea en Jesús como Señor y Salvador. Y es ahí donde el Señor puede empezar una obra grandiosa para siempre y para toda la eternidad.